Ahí puse ya para grabar, entonces les digo buenos días ahora de forma más oficial, si ustedes quieren, más institucional. Y les planteo que el tema de la clase, fundamentalmente, sigue siguiendo el recorrido que venimos haciendo, en el cual veníamos hablando de prácticas corporales. En esta clase vamos a encarar el problema de los contenidos de la educación física. Ustedes tienen allí dos textos muy similares el uno al otro, y los dos bastante viejos, y no obstante, cosa que no suele pasar con los textos, que mantienen cierta vigencia respecto de lo que nosotros consideramos contenidos. Algunas cuestiones que han cambiado, yo voy a tratar de explicarlas en esta clase, y voy a tratar también, porque para no hacer un relato de los textos, voy a tratar de abordar aquellos problemas que yo considero cruciales, o sea, lo que suele llamarse las ideas fundamentales o claves de un texto, tratando de poner en blanco sobre negro, es decir, aclarar lo más posible un conjuntito, no son muchos, un conjunto de problemas que se revelan alrededor de la selección de contenidos en la educación física. Lo primero que hay que plantear, trayendo esos textos a hoy en el que los currícula han retomado decididamente la senda del humanismo o el humanismo es un tema que está instalado en la educación argentina desde 1863. Un tesista de doctorado en educación, Enzo González, con mi dirección, está trabajando precisamente cómo se ha sostenido la idea de humanismo a lo largo de las distintas versiones y de las distintas reformas curriculares que se han realizado en el país. Y vemos que esta última, que se realizó en 2006, retoma muy fuertemente la cuestión del humanismo. Por humanismo, en el currículum hay que entender la idea de que lo central es que existe, la idea central del humanismo es que existe una naturaleza humana y que entonces, al haber un ser, digamos, se genera rápidamente un deber ser, y todo el sistema educativo debería dirigirse a la consecución de ese ser. Según nosotros hemos podido ver, y según yo estoy convencido, la única reforma educativa que intentó, con todos sus defectos, porque los tuvo y muchísimos, y de hecho fue una reforma fracasada, que intentó alejarse dentro de las posibilidades de que justamente la tradición argentina y la tradición de la pedagogía argentina, de las ciencias de la educación argentina le permitieron, intentó alejarse del humanismo, fue la de 1994. Y yo creo que el concepto fundamental a partir del cual
ese alejamiento se puede poner sobre la mesa, es la idea de elaborar no objetivos, sino contenidos de la educación inicial, básica y secundaria. Bueno, en ese momento se tocó también, creo yo que erradamente, la estructura del sistema y se planteó un tercer ciclo de la escuela primaria y luego una educación polimodal, no importa, eso no es tocante al tema que nos convoca en este momento. Por lo tanto, nosotros defendemos la idea de trabajar con contenidos de la educación, y en nuestro caso particular de la educación física, fundamentalmente porque, como les hemos dicho muchas veces, para nosotros la educación física tiene por tarea enseñar. Y lo que se puede enseñar son justamente aspectos, recortes, tradiciones públicas, le llamaría Steenhaus, de una cultura que una sociedad determinada en un momento determinado selecciona para transmitir, para enseñar a las generaciones jóvenes. A esos recortes de saber, a esas verdaderas construcciones, configuraciones de saber, nosotros les llamamos contenidos. Y en general, así lo ha llamado la teoría curricular, aunque hoy por hoy también se cuestiona la denominación misma de contenidos. Hago un breve paréntesis para recordarles que pueden interrumpirme cuando necesiten para hacer las preguntas o discrepancias o opiniones que necesiten. Ya lo saben, pero bueno, siempre vale la pena volver a recordarlos. Les decía que en este momento el currículum vuelve a poner en el centro al sujeto. Por sujeto en el currículum no hay que entender al hombre, y por hombre a una idea de la naturaleza humana. Hombre es el nombre del sujeto convertido en objeto de estudio. Así lo define Alfredo Edelstein y me parece sumamente acertada la definición. De modo tal que cuando el currículum plantea la cuestión de los contenidos, los plantea siempre en relación a una adaptación que habría que hacer de ellos, lo discutíamos el martes en el horario de consulta, a una adaptación que habría que hacer de ellos a los intereses y a las culturas, pongan comillas. Acá recuerdo una reflexión de Fernando justamente sobre la cuestión de que, bueno, ¿qué sería prestar atención a las culturas que traen los estudiantes a las escuelas? Y yo le respondía en ese momento que, bueno, como está muy en el tapete hablar de la educación por contextos, me parece que lo que se intenta hacer ver es que los distintos grupos sociales y en sus distintos territorios y en sus distintas ubicaciones, tanto geográficas como socioeconómicas en la sociedad, tienen distintas culturas y que es necesario adecuar los contenidos que uno vaya a enseñar a esas culturas.
muchos de los currícula, porque ustedes saben que la ley ha producido ciertos lineamientos básicos generales y ciertas recomendaciones para la elaboración curricular, pero los currícula se elaboran, se han realizado en las distintas provincias. Muchos de los currícula provinciales que nosotros hemos analizado, en este caso con ENSO, y las directivas generales del Ministerio Nacional, plantean como tarea de la educación física estructurar la corporeidad y la motricidad. Yo voy a hacer un breve paréntesis para hacer espero que breve comentario sobre estos dos términos. La definición elemental, la que da el diccionario de corporeidad, es calidad de corpóreo, es decir, algo que es un cuerpo. Saben ustedes que la Dirección General de los Currícula actuales están fundadas por vía de interpósitos autores como Manuel Sergio, Eugenia Trigo, pero en la fenomenología de Merleau-Ponty, particularmente en su libro quizás más conocido, que es Fenomenología de la Percepción, en el cual se plantea que la condición de existencia, de estar en el mundo de lo humano, es corporal. O sea que lo que define a los seres humanos es estar aquí en cuerpo, digamos. Nosotros creemos que eso no es así. Los seres humanos no somos un cuerpo. Los seres humanos tenemos un cuerpo, justamente porque, sin entrar ahora en la discusión del monismo o el dualismo cartesiano, sí es claro que el sujeto está dividido y que por lo tanto puede hablar de su cuerpo como si fuera de otro, que yo diga este es mi cuerpo, o mi cuerpo es bajo, o es gordo, o es feo, o es negro, implica que puedo de algún modo objetivar ese cuerpo, cosa que sería imposible si yo fuera ese cuerpo. No es una cosa que sea posible para una vaca decir soy mi cuerpo. Inclusive, aunque eso esté equivocado, digamos, decir soy mi cuerpo, ya implica preguntarse, ¿quién dice soy mi cuerpo? Si el que dice soy mi cuerpo es mi cuerpo, entonces diría yo soy yo. No diría yo soy mi cuerpo. Hay una división ahí que es, ustedes ya están aprendiendo a conocerlas, que deviene de nuestra concepción de sujeto y por lo tanto de la relación que ese sujeto tiene con el cuerpo. Por lo tanto, nosotros pensamos que no se trata de que la educación física estructure ninguna corporeidad, cosa que por otro lado no se podría saber cómo hacer. ¿Qué significaría estructurar la corporeidad? Y lo mismo ocurre con la idea de estructurar una motricidad. Sería dotar a la gente, según otra vez la definición elemental que de motricidad da el diccionario, de la capacidad del sistema nervioso de producir la contracción muscular. Decíamos el otro día también que, o lo decía yo, no recuerdo ahora, en otra charla, creo que fue así, que lo decía yo en otra charla, si bien nadie va a negar la existencia de un sistema nervioso y de una cantidad de conexiones entre el sistema nervioso central y periférico que producen efectivamente la
la contracción muscular, es muy difícil de pensar que aquellas cosas que aprendemos y aquellos movimientos que ya dominamos, se esconden en cierta cantidad de interconexiones interneuronales o entre órganos y vías nerviosas dentro del organismo. Muy difícil pensar en qué lugar quedarían grabadas esas impresiones que luego nos harían repetir el movimiento. Tanto más cuando hoy sabemos perfectamente que la ciencia ha logrado, por ejemplo, con estos aparatos que llamamos computadoras y celulares, poner información en la nube, es decir, en lugares donde no hay ningún soporte físico, por lo tanto, uno podría pensar que con el conocimiento pasa lo mismo, que queda como en una nube y no necesariamente en las interconexiones entre el sistema nervioso y el sistema central y el sistema periférico. Por lo que estructurar la motricidad vendría a querer significar estructurar una capacidad neurológica de producir movimiento, cuando nosotros creemos que en realidad la educación física lo que debe enseñar son aquellos movimientos que son significativos para una cultura determinada en un momento determinado. Todo esto para proponerles anular como idea fundamental y básica, que cualquier acervo que corresponda al patrimonio genético de las personas pueda ser un contenido de la educación. Los contenidos de la educación no pueden provenir nunca del acervo motor de las personas, no puede significar nunca el desarrollo de una capacidad motora o de una habilidad, bueno, luego vamos a hablar de las habilidades y destrezas en relación con la posibilidad de ser consideradas contenido. Pero en principio, entonces, todas esas propuestas que se hacen de plantear como contenidos desde el desarrollo de las capacidades motoras, sea la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, el equilibrio, etc. Como del lado de la psicomotricidad, la estructuración del esquema corporal, del espacio, del tiempo, del objeto, cosas que en realidad estructuran a lo largo de la vida de las personas por el hecho de vivir y desarrollarse de alguna manera, salvo que haya accidente o algún tipo de discapacidad o demás, esas capacidades funcionan o están inscriptas en el registro biológico mismo de las personas. Si ustedes corren durante media hora todos los días, su corazón va a sufrir un efecto, sus pulmones van a sufrir un efecto, sus músculos van a sufrir un efecto, y no hay nada que enseñar ahí. Entonces, en principio, descartemos, o nosotros le proponemos descartar como contenidos de la educación física cualquier manifestación del patrimonio genético de las personas. Sean manifestaciones generales, manifestaciones particulares, no importa. Cualquier manifestación
o expresión del patrimonio genético de las personas, debe ser, en nuestra opinión y en nuestra propuesta, anulada como posibilidad de ser un contenido de la educación. Vale aclarar, aunque cae de su peso, que si nosotros decimos que los contenidos son recortes de la cultura de una sociedad dada en un momento determinado, que esa sociedad decide transmitir a sus generaciones jóvenes, obviamente no pueden provenir del organismo de esas personas. A lo que nos lleva a considerar que lo que tenemos que hacer es desarrollar en los chicos capacidades, sean motoras o psicomotoras, es a que dediquemos nuestras clases a lo que se puede llamar activar o estimular el organismo, no a enseñarle al cuerpo a incluirse, a continuar incluyéndose dentro de la cultura. Hay una vieja propuesta de Homo Gruppi, la traducción castellana del libro es de 1976, por lo tanto debe ser desde los 60. Inclusive lo van a encontrar en el artículo de algún modo reforzada por una posición de Steenhuis, que es un autor para mí muy respetado, de que no hace falta elaborar contenidos para la educación física, que en el caso de las habilidades corporales, ellos dicen obviamente también motrices, no hace falta la transmisión de conocimientos, sino, creo recordar textualmente una cita de Gruppi, un actuar presente y vivo. Bueno, en ese actuar presente y vivo está otra vez esta estimulación y esta activación del organismo permanentemente. Profe, una Sí. pregunta, o sea, todos estos contenidos de las habilidades motoras básicas, más relacionadas por ahí con la genética del propio cuerpo y no con un saber social y público, puede ser que entonces lo vengamos como arrastrando desde el comienzo de la educación física, que en sí al principio la educación física se empezó como a establecer en función de hacer reproducible y próspera en ese momento una raza, una población, y de inculcar determinados conocimientos o formas de moverse o de ejercitarse en función de un deber ser de aquella época, y como que todos esos contenidos los venimos como arrastrando de ahí. Sí, sí. Inclusive usaste 2 o 3 palabras bien precisas. Yo agregaría a eso que, bueno, no nos olvidemos que la educación física es, en principio, un invento de médicos y de fisiólogos, Claro. y que entonces... es una técnica más que una práctica desde ese punto de vista. Por lo menos a eso quieren reducirla, ¿no? A eso quieren reducirla, Claro. a una aplicación de conocimientos fisiológicos, anatómicos, biomecánicos, etcétera, que nosotros deberíamos cumplir un poco ciegamente, ¿no? Como siempre pasa con los técnicos. Platón y Aristóteles ya decían que la técnica era de algún modo por necesidad monótona y repetitiva, puesto que trabajaba con conocimientos que no producía y que por lo tanto no podía ni criticar ni cambiar. Sí, simplemente aplicar. Claro, de allí viene todo este desarrollo que vos también traes con precisión, de que, bueno,
el cuerpo se desarrolla, esto es tanto fisiológico como psicológico, si vos querés, si ustedes quieren, se desarrolla y hay que acompañar ese desarrollo del organismo y del sujeto que viene a significar o actuar aquí como un epifenómeno del organismo, puesto que entonces el chico al ir creciendo va adquiriendo una serie de habilidades nuevas o de capacidades nuevas, y a partir de eso la educación física solo debería acompañar ese crecimiento y ese desarrollo, y eso es lo que justamente todas las didácticas especiales en educación física tienden a generar o a poner en el centro como lo que hay que hacer, es decir, lo que hay que, nuestra tarea. Bueno, contra esa tarea nosotros decimos no, nosotros no estamos allí para acompañar ningún desarrollo, ningún crecimiento, no estamos allí para activar o estimular un organismo, estamos allí para enseñarle a la gente. En el caso de la escuela, a los chicos, ¿no? Estamos enseñando. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, desarrollar la resistencia aeróbica no es, en nuestra opinión, un contenido de la educación física. Pero quizás enseñar los distintos métodos a partir de los cuales se puede desarrollar la resistencia aeróbica puede ser un contenido. ¿Cuál sería la diferencia? Que esto último que yo estoy planteando es un saber, y es un saber originado en nuestra cultura. Nuestra cultura ha estudiado distintos modos de desarrollar, por ejemplo, la fuerza o la resistencia aeróbica. Si nosotros enseñamos esos métodos y esas técnicas, estamos transmitiéndole el saber de una generación a otra generación. Si nosotros, en lugar de eso, hacemos correr a los chicos, nos quedan 10 minutos, así que cuando se corte, nos volvemos a conectar. Si en lugar de eso te decía, hacemos correr a los chicos solamente, pretendiendo que lo que tenemos que hacer es desarrollar su resistencia aeróbica, entonces no estamos enseñándole nada a nadie. Por otro lado, si casi todas las técnicas y métodos, aunque hay otras, de desarrollo de la resistencia aeróbica implican correr, tenemos nosotros ahí una oportunidad de enseñar a correr. Y de enseñar a correr según una serie de criterios técnicos elaborados también por la cultura a la que pertenecemos. Allí, a partir de esa fórmula que nosotros les proponemos, que es la universalidad del contenido y la particularidad del sujeto, trabajaremos sobre la base de los conocimientos técnicos acerca de la carrera, cómo cada cual de ustedes, cada cual de nuestros alumnos, puede sacar el mayor provecho de esos saberes técnicos. Eso nos pasa en todo aquello que aprendemos. Aprendamos física, matemática, historia, siempre cada uno de nosotros va a tener un abordaje particular, porque esa es justamente la particularidad del sujeto, aquello que el sujeto va a comprender, entender y, digamos, articular con lo que ha venido elaborando a lo largo de su historia. Pero lo que nosotros tenemos que enseñar, cuando enseñamos historia, por ejemplo, es el 25 de mayo de 1810. No podemos enseñar otra cosa. Porque eso estaría mal.
Entonces, ¿cómo correr? Cómo correr implica, por ejemplo, enseñar, también lo hablábamos el martes pasado, una relación frecuencia-longitud de paso que en cada uno, de acuerdo con su estatura, su peso, su disposición, su motricidad, su habilidad, su destreza, va a tomar una forma, lo que se suele llamar un estilo particular. Pero el modelo que nosotros tenemos que enseñar de la carrera es un modelo que está estudiado, es un modelo que está producido, ¿no? Entonces, queda claro esta distinción. Una cosa es desarrollar la resistencia aeróbica, otra cosa es enseñar una cantidad de métodos y técnicas que permitirían eventualmente a cada uno desarrollar su resistencia aeróbica si lo quisiera. O su fuerza o su flexibilidad. ¿Puedo ir a eso, profe, un segundo, si me permite? Porque me parece... Un segundo tuyo, claro. ya se sabe que un segundo tuyo no baja de 25 minutos, pero bueno, te lo voy a permitir. No, gracias. Porque me aclara mucho y traigo en ese sentido de lo que venía diciendo específicamente de las metodologías de entrenamiento, porque en algún momento tuve como esos debates en el sentido de decir, específicamente aplico el método de entrenamiento sobre la persona o a esa persona también le voy enseñando cuáles van siendo dentro de mi saber y de lo que yo fui aprendiendo y de lo que sabemos en algún principio sobre fisiología del ejercicio, cuáles van siendo las metodologías que le van a ir permitiendo obtener diferentes resultados o ir llegando a diferentes objetivos que se proponga, si es que los objetivos tienen que ver con eso. Y pensaba en realidad, vos debieras saber lo que hay que saber acerca de la fisiología del ejercicio y acerca de lo que tenés que enseñarle a los chicos respecto de los métodos de entrenamiento, de la fuerza, y cuando digo lo que hay que saber es la teoría, y la teoría más avanzada y más exacta de que se disponga. No lo que vos sepas, bueno, sí, yo sé esto, pero el otro sabe un poco más, el otro sabe un poco menos. No, obviamente no todos vamos a saber lo mismo, pero todos deberíamos saber en un nivel, ¿no?, que implica el estudio de aquello que vamos a enseñar. Luego, ¿no?, vos decís, bueno, este chico que tiene una determinada estatura va a tener una determinada frecuencia y longitud de paso, que no va a ser la misma que el de esta chica, que tiene otra estatura, otra forma. Entonces, con ese saber teórico vos te vas a acercar, con ese saber teórico, que es, como decimos nosotros, universal, aún con la aclaración de que el universal para nosotros implica el no todo, con ese saber teórico vos te vas a acercar a cada uno de tus alumnos a decirles, mirá, probá así, probá de esta manera, probá acá, ¿sí? Vos tendrías que correr de la manera más fluida, rítmica, armónica, económica posible. Correr para vos debería ser un disfrute, un placer. Llevarías, luego veríamos si querés aumentar la velocidad, si querés aumentar tu rendimiento, eso también veríamos. Pero eso se produce a partir de un saber teórico que hay que tener. Hay que tener. Es una cuestión ética que aquel profesional que quiere ejercer una profesión sepa de su profesión. No es, si vos vas al médico y el tipo sabe un poco más de sabe un poco más de esto, sabe un poco más... Cada cual tendrá su estilo particular, ¿no? Pero hay determinados tratamientos para la gripe, y hay determinados tratamientos para esto, y hay determinados tratamientos para lo otro, y hay determinados remedios, y hay determinadas cosas. Luego, el problema del médico va a ser cómo articular ese saber teórico con la particularidad del paciente que tiene delante. Bueno, esa misma tarea nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que saber
educación física, porque esa es la profesión que hemos elegido y debemos mantenernos actualizados. Y yo diría, y a partir de ahí, no solo de la fisiología del esfuerzo, porque la fisiología del esfuerzo no es lo único que rige el desarrollo de la resistencia aeróbica en alguien. Vos tenés que tener en cuenta todo el saber que signifique enseñarle a alguien a entrenar su resistencia y todo el saber que signifique aceptar la particularidad de ese sujeto y de cada uno de los sujetos para tratar de transmitirle aquello que querés transmitir. Esa es la tarea más difícil, pero también la más interesante de la tarea de enseñar. Trabajar de una manera que... Sí, estoy grabando. Trabajar de una manera tal que justamente ese conocimiento teórico, duro, si ustedes quieren, firme, que nosotros tenemos, lo podamos transmitir a un conjunto de alumnos que son en sí mismos, cada uno diferente del otro. Pero sin esas hesitaciones, sin esas dudas de, bueno, de acuerdo con lo que yo sepa, lo que pueda saber. No, te puede parecer exigente, pero nosotros tenemos que saber. Tenemos que saber. Y para eso tenemos que estudiar. Y para eso en educación física es preciso investigar. Y es preciso investigar no solo aquello que tenga que ver con los desarrollos orgánicos, porque no son esa la tarea de la educación física, sino lo que significa enseñar prácticas corporales. Lo que yo, con lo que yo voy a seguir ahora es, por ejemplo, otra propuesta